Buenas noches. Hola, buenas noches. Muy bien. Entonces, para la sesión de hoy vamos a revisar el tema de analizas la dinámica de la litosfera. Como introducción tenemos que en esta clase vamos a estar revisando las diferentes capas que conforman nuestro planeta a partir de la diferencia de sus elementos. Vamos a tener como objetivo el comprender la dinámica de la litosfera gracias a la actividad sísmica que posee. En sí, la litosfera tiene una relación entre la tectónica de placas, los procesos orogénicos, segundo, volcánicos y sísmicos que se manifiestan en la relación de relieves, es decir, todo lo que podemos ver como en un paisaje, ya sean montañas, planicies, declives, acantilados y demás, pues son esta relación que tienen el movimiento que tienen las placas tectónicas. Creo que todos hemos escuchado en algún momento, por ejemplo, en las noticias, cuando hay algún temblor, algún terremoto, que se llega a mencionar que la placa tectónica del Pacífico, el Atlántico, la de algún otro lugar, pues tuvo actividad y esto dio origen a los terremotos. Tenemos los procesos orogénicos, los procesos volcánicos y sísmicos, y estas se van a estar relacionando o van a estar dando origen a este relieve que podemos observar eh, como parte del paisaje. La formación de nuestro planeta es una historia que lleva o sobrepasa más bien los 4.600 millones de años. El interés del hombre por conocer el origen, la evolución y el comportamiento de nuestro planeta es inherente a su naturaleza. Sabemos que el hombre es curioso por naturaleza y que gracias a esta curiosidad pues ha descubierto muchas cosas. Tenemos los avances científicos de la actualidad, una mejor calidad de vida. Hemos descubierto cómo funciona nuestro organismo, los organismos de otros animales, etcétera. Entonces, el planeta en el que habitamos, pues no está exento de esta curiosidad de querer conocer, de querer saber cómo es que se lleva a cabo su formación y desde cuándo fue esta. Grandes avances tecnológicos y científicos han permitido conocer con mayor detalle las entrañas y misterios de nuestro planeta. Durante la formación de los planetas del sistema solar, sobre todo aquellos llamados terrestres, como son Venus, Marte y Mercurio, los materiales más densos se fueron agrupando y consolidando continuamente en el interior, mediante que los materiales con menores densidad se fueron agrupando en capas más externas, las cuales comenzaron a rodear las capas más consolidadas. Es decir, por ejemplo, cuando tenemos diferentes densidades, un ejemplo muy fácil es el de líquidos, agua con aceite. La densidad del aceite es menor, por lo tanto se queda en la superficie del agua. Y el agua pues es más densa que el aceite, por eso se va al fondo. Entonces, digamos que los materiales que están en el centro de nuestro planeta tienen una menor densidad, perdón, una mayor densidad, por eso se encuentran en el centro. Es como si fuera un globo
de agua. En el centro está lo más denso, luego un poquito menos denso y al final en la superficie pues tenemos materiales con mucho menor densidad. Y esta está conformado por diversas capas. En el núcleo interno más específicamente, los materiales más densos y pesados, por ejemplo el hierro y el níquel, se depositaron en este interior de la Tierra para conformarlo. Una capa más externa, digámoslo así como intermedia, es el manto. Otros minerales con menor densidad, como el magnesio y el silicato de hierro, dieron lugar a una capa concéntrica al núcleo, es decir, el manto, una capa que está rodeando al núcleo. Y después tenemos la corteza, materiales con menor densidad fueron formando esta corteza. Por ejemplo, los silicatos de aluminio dieron lugar a la capa más superficial y delgada de la Tierra, que se conoce como corteza terrestre. Entonces, por arriba, es decir, en la corteza terrestre, en la parte más superior, por arriba del manto, tenemos la litósfera, que está compuesta por silicato, que se integra por la corteza terrestre y la parte externa del manto. Su espesor es superior a los 100 kilómetros. Entonces estamos hablando de una profundidad de 100 kilómetros que tiene aproximadamente esta capa superior. Se conforma también por agua que envuelve nuestro planeta, se constituye por mares, océanos, lagos, ríos y está cubriendo el 70.8% de la superficie de nuestro planeta. Es decir, nuestro planeta está en su mayoría cubierto por agua. En la atmósfera tenemos que es una capa gaseosa que rodea a la Tierra por la fuerza de gravedad, representada en 10 a la menos 6 de la masa de la Tierra. Es tan importante como la atmósfera, ya que se considera un agente activo para los procesos que transcurren. Aquí es donde ocurren, por ejemplo, algunos ciclos biológicos muy importantes, como es el ciclo del agua, de la hidrosfera. Bueno, ahí se encuentra el agua depositada, esta se evapora, sube a la atmósfera, se condensa y vuelve a precipitarse. Escurre por los lagos o ríos y pues, continúa el ciclo. Entonces, entre la atmósfera, la litosfera y la hidrosfera se llevan a cabo varios ciclos muy importantes como son el ciclo del agua, entre otros. En el centro del planeta, lo que llamamos núcleo, es la región central del interior de la Tierra. Consta de un radio de 3.470 kilómetros, se encuentra a una profundidad mayor a los 2.900 kilómetros respecto a la superficie terrestre. Es decir, después de los aproximadamente 100 kilómetros, todavía hay otros 2.900 más al fondo para llegar al núcleo. Posee las más altas temperaturas, que en promedio son 500.000 grados centígrados. Se compone principalmente de hierro y níquel. Por lo tanto, posee mucha densidad y conductividad eléctrica. Se divide en dos grandes regiones, núcleo interno y núcleo externo. El núcleo interno se encuentra a una temperatura por arriba de los 500.000 grados centígrados y debido principalmente a las altísimas presiones que se generan sobre este por las capas subsecuentes, se encuentra en un estado sólido. Es decir, el núcleo interno es sólido, mientras que el núcleo externo genera un conjunto de corrientes electromagnéticas que da existencia al campo magnético de la Tierra. Este es un conjunto de anillos que funcionan como escudo para la Tierra, mediante los cuales evita que los rayos cósmicos solares, el viento solar y la radiación lleguen directamente a la Tierra. Es decir, la función del núcleo externo es tan importante que si este no existiera o no funcionara de esta manera,
prácticamente pues estaríamos todos quemados porque no estaría repeliendo esos rayos solares, el viento solar y la radiación. El manto se divide también en dos capas, el manto inferior y el manto superior. El manto inferior, esta parte va a sobresalir por la composición de silicatos de hierro y de magnesio. Se encuentran en términos generales en un estado sólido con temperatura promedio entre los 4.500 y 5.000 grados centígrados, es decir, un poquitito, unos 500 grados centígrados por debajo del núcleo. El manto superior se encuentra bajo la corteza terrestre, separado de esta por la discontinuidad Mohorovic. No sé si se pronuncia así exactamente. Eh, Posee una temperatura promedio de entre 1.000 y 2.000 grados centígrados, y esta temperatura y su densidad eh, se va a estar generando una corriente convectivas asociadas con los movimientos tectónicos, sismicidad y vulcanismo. Es decir, el manto superior es donde se llevan a cabo todos estos movimientos sísmicos y de las placas tectónicas. El manto entonces está delimitado por la corteza terrestre y el núcleo. Tiene un grosor promedio de 2.900 kilómetros y está separado del núcleo por la discontinuidad de Gutenberg. Se caracteriza por la presencia de de oxígeno, uno de los principales elementos en esta región del interior de la Tierra. También abundan los minerales pesados como son magnesio y hierro, pero siguen siendo materiales menos densos que los que se encuentran en el núcleo, por eso es que se depositaron en esta capa, una capa un poco más superior. La corteza terrestre, o lo que nosotros conocemos como tierra, como todo lo que podemos llegar a ver con nuestra vista, es la capa más superficial que se constituye por rocas. Sus componentes son distintos, bajo los continentes y océanos. Está fraccionada por macro o microbloques. Son llamados placas tectónicas. Se estima que tiene un grosor de 35 kilómetros, aunque puede variar dependiendo de la zona. Hay lugares donde mide más de 15 kilómetros y otros más de 50 kilómetros. Y esta se va a estar dividiendo en corteza continental y corteza oceánica. Cuando hablamos de la corteza continental, esta se caracteriza por formar grandes bloques continentales, es decir, los continentes que nosotros conocemos, y en ella predominan los silicatos de aluminio. Gracias a esto se le conoce también como corteza granítica y se conforma por las siguientes capas: sedimentaria, granítica y basáltica. Tenemos también la corteza oceánica. Esta se localiza en el fondo de los océanos y va a estar predominando las rocas de tipo basáltico. También se le conoce como corteza basáltica y se conforma principalmente por tres capas: la sedimentaria, la basáltica y el gravo, principalmente cuyo principal componente es de esta capa. Entonces tenemos fuerzas internas de la Tierra, es decir, la fuerza que ejerce todas estas capas, principalmente el núcleo, en todas las funciones o todos los movimientos, gravitación y demás que tiene la Tierra. Ay, perdón, fui muy adelante. Entonces, a lo que llamamos o lo que se conoce como tectónica global, también conocida como tectónica de placas, la corteza terrestre se encuentra dividida en grandes bloques rígidos. Es como si, no sé si alguna vez recordemos haber visto en algún lugar cuando llueve y después de tiempo se seca el agua que estaba ahí en alguna parte y queda el lodo, bueno, lo que era lodo, así como fragmentado, como bloques de lodo. No sé si
lo hayan visto alguna vez. Creo que es algo común. Entonces, parecido a estos bloques de lodo, pero una encima de otro o traslapadas en algunas partes, podemos imaginar estos bloques rígidos que conforman la corteza. Como si fueran un enorme rompecabezas, sus materiales son menos densos de los de las otras capas y esto le permite desplazarse, es decir, tener un movimiento. Una de las zonas con mayor dinamismo, es decir, con mayor movimiento en el planeta, la constituyen los límites entre dichas placas. Por ello, ahí se genera el mayor número de sismos y volcanes activos. Tenemos aquí el ejemplo de donde se traslapan algunas placas y que en algunos puntos de estos podemos observar incluso algunos volcanes. Hay algo que se llama, que se conoce como anillo de fuego y es una serie de volcanes que forman, bueno, aquí no se ve tan, tan, tan de forma de anillo, ¿verdad? Pero es esta parte que está como que rodeando toda la Tierra y es principalmente donde se traslapa una placa tectónica con otra. La actual configuración de la corteza terrestre, el relieve continental y marino son consecuencias de la participación activa y constante de los procesos endógenos como la sismicidad y el vulcanismo, y los procesos exógenos que son el intemperismo, la erosión y la acumulación. Entonces, tenemos que nuestro planeta está cambiando constantemente debido a este movimiento de las placas y el vulcanismo. Pueden surgir, pueden haber elevaciones o incluso puede haber declives en el caso de los procesos endógenos. Los procesos exógenos, que son los que ocurren más en la superficie, son, por ejemplo, el intemperismo, la erosión, cuando se erosiona alguna roca, alguna montaña, alguna parte de la litosfera, y la acumulación, que es la deposición de tierra, de polvo, para formar nuevas formaciones. En cuanto a la sismicidad y el vulcanismo, la dinámica interior es la intensa actividad sísmica y volcánica en nuestro planeta. Esta se relaciona directamente con el relieve terrestre, tanto en su configuración actual como histórica. Ambos intervienen en la generación de los atributos morfológicos de la superficie de nuestro planeta, pero se considera que el vulcanismo es el más antiguo. En cuanto a la sismicidad, esta va a describir la frecuencia e intensidad de los sismos generados en la corteza de la Tierra, así como en el manto superior. Se mide contabilizando el número de sismos en un año presentados en un territorio delimitado en kilómetros cuadrados, es decir, sismos por área. La mayoría de estos van a ser generados por la fricción entre los límites de las placas cuando éstas chocan, realizando movimientos transcurrentes y otras descubriendo hundimientos en las zonas de subducción, es decir, cuando dos placas cuando hay un traslape que se sobrepone una sobre otra, pues se van a estar, como quien dice, elevando las superficies. Cuando hay una zona de subducción es cuando se va a estar como formando un declive, en la superficie. Los estudios sísmicos en todo el mundo nos han revelado dos tipos de ondas sísmicas. Las ondas de cuerpo, que son las que viajan en el interior de la Tierra, se subdividen en onda primaria y secundaria. Y las ondas superficiales que viajan en la superficie de la Tierra, clasificándose en Rayleigh y Loeb. Tenemos aquí, por ejemplo, las ondas primarias. Cuando hay extensión, es decir, se separan las capas, estas ondas se van moviendo cada una hacia su lado correspondiente. Cuando hay compresión, pues se comprime una placa con otra. Las secundarias serían estas que tienen un movimiento oscilatorio o ondulatorio
y las ondas Rayleigh y las ondas Lowe, que serían las superficiales. Estas ondas van a estar viajando por el interior de la Tierra debido a que cada capa de la Tierra posee diferencias notables en su composición y propiedades físicas y químicas relacionadas con la temperatura del interior de esta, en los materiales que se conforman, los grados de fusión y qué tantos materiales existen en ella. La mayor cantidad de sismos que sucede se originan en las grandes cordilleras o dorsales oceánicas, en las zonas de subducción o sobre cadenas montañosas de origen volcánico. Hemos visto, por ejemplo, en algunas ocasiones que decimos que el epicentro, o que mencionan más bien que el epicentro de un terremoto se originó en alguna parte submarina, en el Golfo o en el Pacífico. Esto es porque, como lo mencionamos aquí, tienen una mayor actividad en las cordilleras o dorsales oceánicas, es decir, en las partes oceánicas donde estas placas se están traslapando o separando, y cuando hay un origen volcánico también. El epicentro es entonces el punto que se localiza al trazar una línea recta vertical desde el fondo o hipocentro del terremoto hasta la superficie terrestre. El foco o hipocentro es la zona de ruptura en el interior de la Tierra y su profundidad es variable, incluso puede llegar al manto superior. La sismología es la ciencia que se encarga más bien del estudio a detalle y de las ondas sísmicas mediante un trazo en un sismograma. Es decir, un registro que va midiendo la magnitud, la presencia, la ausencia y la duración de los sismos a partir del invento del sismómetro, el instrumento que requiere que registra el movimiento de las ondas sísmicas en su recorrido desde el interior de la Tierra hasta llegar a la superficie. Entonces, tenemos hasta aquí lo correspondiente a esta sesión. No sé si hay alguna duda. O todo quedó claro. Les voy a compartir la presentación. Como quiera, se las voy a estar agregando aquí a la plataforma para que la tengan junto con la grabación. Entonces, ¿hay alguna duda? ¿Comentarios? ¿Ninguno? Muy bien. Entonces, pues vámonos temprano al fin de semana. Gracias, Luis. Gracias, Ana, Catalina. Vámonos temprano al fin de semana. Este es un tema cortito. La siguiente semana continuamos con otro tema. Hay un cuestionario en esta semana. La actividad es un cuestionario. Está publicado. Les encargo lo respondan y pues nos estamos viendo el próximo viernes. Que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, profe, igualmente. Gracias. Que tengan buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, igualmente. Buen fin para todos.